Ha pasado medio siglo desde que el 20 de noviembre de 1975 muriese con 82 años Francisco Franco. Con el fallecimiento del dictador comenzó la transición a la España democrática, que se concretaría tan solo 3 años más tarde, el 8 de diciembre de 1978, con la aprobación de la Constitución española. Conmemorando este hecho, el Gobierno de España ha lanzado la iniciativa España en Libertad, con la que se han programado una serie de actividades a lo largo y ancho de todo el país, con la cultura, la música y la historia como ejes principales. Uno de estos actos tuvo lugar en Salas de los Infantes el pasado 4 de noviembre. Además, a este ciclo lanzado por el Gobierno central se han sumado varias universidades, entre ellas la UBU. En este marco tuvo lugar el 12 y 13 de noviembre la mesa de debate La reconstrucción democrática en España, historia social de las ciudades medias en la transición, en la que se habló del papel que jugó la ciudadanía de las pequeñas capitales. Intervenía en este coloquio Enrique Berzal, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Valladolid. Mirar a mi alrededor y ver a compañeros a los que tengo mucho aprecio porque les he leído mucho, pero también a ver estudiantes jóvenes que están aquí con nosotros. Creo que si la historia es maestra de la vida y la historia tiene que cumplir una función social, sin duda alguna, es ayudarnos a convivir y a valorar lo que nosotros tenemos hoy en día. Los estudiantes que estáis aquí habéis vivido ya en democracia, habéis nacido en democracia, yo casi también, no soy tan viejo, pero lo importante es, y esta es una de las funciones, sin duda alguna, de toda esa política que estamos realizando, el valorar la importancia que tiene poder convivir en democracia y, sobre todo, dar voz, rescatar la memoria de todos aquellos colectivos que en su día hicieron posible que se consolidara la democracia en España. Es cierto que la transición a la democracia tuvo una parte muy importante, que fueron las élites políticas, es cierto, tanto del reformismo franquista como de la oposición antifranquista, pero qué duda cabe que sin el condicionante, sin la presión social de los movimientos sociales, y hablo de las mujeres, hablo de los vecinos, hablo de la oposición, hablo de los estudiantes, hablo de los curas, sin duda alguna no hubiese habido un éxito democrático como el que hay hoy en día. Según argumentan desde el Gobierno central, uno de los motivos que ha llevado a programar esta serie de conferencias es el auge de movimientos políticos proclives a regímenes autoritarios, tanto en España como en todo el mundo. Así lo confesaba Fernando Martínez, secretario de Estado de Memoria Histórica. Emana de una preocupación. Y la preocupación es que si hacemos los análisis que nos dice en las encuestas, hace como unos 7, 8 o 10 meses, una encuesta que aparece en El País nos indicaba que en torno a un 24% de hombres jóvenes decía que no le importaría vivir bajo un régimen autoritario. Felizmente la mujer era mucho menos, era un 15%. Bueno, evidentemente eso se enciende la luz roja a los que defendemos la democracia, a los que conquistamos la democracia, a este Gobierno de España, de que aquí falla algo. Y fundamentalmente falla, bajo nuestro punto de vista, que hay un gran desconocimiento de parte de la gente joven de lo que era la dictadura y sobre todo, al no haberlo vivido, tiene poco marco de comparación con lo que es la democracia. Evidentemente eso nos llevó a impulsar que se hicieran análisis y reflexiones rigurosas para poder extenderlo a la gente joven desde el análisis riguroso, ese marco comparado entre dictadura y democracia. El propio representante gubernamental explicaba que el objetivo de este programa España en Libertad también es el de volver a poner de relieve el papel del apoyo popular a la libertad que presionó para que tras la muerte de Franco llegase la democracia, huyendo de la idea instaurada de que fue un regalo o un cambio pretendido por las élites políticas. El objetivo que tenemos no es conmemorar la muerte del dictador de ninguna de las maneras. Lo que sí tenemos como interés en situar las posibilidades que se abrieron con la muerte del dictador para conquistar las libertades
para conquistar los derechos fundamentales en España. Y eso es algo que, como bien acaban de decir tanto Enrique como Ignacio, es algo que no se hizo solo y exclusivamente a partir de la muerte del dictador, sino que se vino haciendo fundamentalmente desde los años 60, especialmente por parte de lo que fueron los movimientos sociales, sindicales, en este caso obreros, movimiento estudiantil, los movimientos vecinales. No deja de ser significativo cómo en la historia de todo el proceso de la conquista de la democracia, yo creo que ha habido dos etapas en cuanto al análisis de qué conquista la democracia, ¿no? Hay una encuesta, el otro día lo recordábamos en París en una conferencia en el Paraninfo de la Sorbona, que tuve la oportunidad de pronunciar el viernes pasado en París. Un profesor recordaba que se había hecho una encuesta en el año 85 en el que se le preguntaba, era una pregunta del CIS entonces, se preguntaba que quién había traído la democracia. Y mayoritariamente la gente decía que la ciudadanía española. Año 85, decía un profesor yo no lo he constatado, pero lo estuvo diciendo. Sin embargo, más tarde, esa percepción desaparece. Y esa percepción empieza a aparecer de otra manera. Es decir, quien trae la democracia son las élites políticas. Dicho de otra manera, hay una sensación de que la democracia en España se le regala a la ciudadanía. Esto coincide muchísimo, y el otro día tenía la oportunidad, salió el libro del rey Juan Carlos, en el que uno de los capítulos se dice: la democracia la traje yo. Claro, refrendando la idea de que son las élites políticas las que traen la democracia. Antes Enrique yo creo que apuntaba bien la idea de que sin los movimientos sociales antifranquistas difícilmente se hubiera creado el caldo de cultivo para conquistar la democracia, y que luego los actores políticos desempeñaron lógicamente su papel. Dicen los viejos que en este país hubo una guerra, y hay dos Españas que guardan aún el rencor de viejas deudas. Otro de estos ciclos conmemorativos tuvo lugar en Navaleno, donde la subdelegación del gobierno en Soria organizó la actividad Excavando la Memoria. En este taller se proyectó el documental El ADN de la Memoria, una producción de la Asociación Soriana de Recuerdo y Dignidad. Y es que en este documental, dirigido por Iván Aparicio García, se recogen todas las historias silenciadas durante la dictadura franquista. ¿Qué queremos con esta conmemoración de los 50 años de España en libertad? Bueno, pues el marco de esta conmemoración tiene tres grandes objetivos que queremos compartir con vosotros. Primero, queremos conocer y dar a conocer nuestro pasado reciente, especialmente la dictadura y la transición a la democracia, sin caricaturas, sin silencios impuestos y sin manipulaciones. Celebrar lo que hemos avanzado en estas décadas y rendir homenaje a quienes lo hicieron posible, a personas comunes, muchas veces anónimas, que no salen en los libros de texto, a agricultores, a ganaderos, a amas de casa organizadas, a estudiantes, a sindicalistas, a asociaciones de vecinos, a maestros y a maestras que creyeron en una escuela mejor. Porque abrir espacios de conservación y de conversación y de debate, como el que tendremos después de esta proyección del ADN de la memoria, son espacios para aprender, para discrepar en su caso con respeto, para desarrollar espíritu crítico en un tiempo en el que parecen triunfar mensajes simples y el ruido e incluso a veces el odio. Detrás de todo esto late una convicción sencilla: recordar a la ciudadanía que la democracia ha traído el periodo más largo de estabilidad, de prosperidad y de libertad de nuestra historia contemporánea. Honrar a las personas que, aun nacidas bajo una dictadura o marcadas por la guerra y la represión, supieron empujar desde muchos ámbitos hacia las libertades que hoy disfrutamos. Recordar de dónde venimos, para hacer más sólido nuestro sistema democrático, para abrir con la gente joven una conversación sobre un futuro de ampliación de derechos y no de recortes. Este documental que vamos a ver posteriormente se inscribe en este marco. Es una desgarradora película, nacida en el seno de Recuerdo y Dignidad e ideada e impulsada por Iván Aparicio. Este trabajo recorre en torno a la necesidad humana del duelo
las historias silenciadas por el golpe de Estado del año 36 y por la dictadura. Explica con rigor cómo se hacen los procesos de búsqueda, la exhumación y la identificación de las víctimas, lo que hay detrás de una fosa que se abre, de un laboratorio que analiza el ADN. Libertad, libertad. Este ciclo intenta llevar la historia local de cada municipio donde se realiza. En este caso, se recuerda la depuración del magisterio navaleno, contándonos la historia de la maestra Adoración Cordón Jiménez. Este ciclo de Excavando la Memoria tiene otra característica importante. En cada localidad intenta aterrizar la historia local de cada municipio. Cuando proyectamos el ADN de la memoria en Navaleno, lo hacemos con la conciencia de que las historias que aparecen en la pantalla podrían haber sucedido, y de hecho sucedieron, en lugares muy parecidos a estos montes, a estos caminos y a estas casas. Y sobre todo, aquí en Navaleno tenemos un nombre propio que nos ayuda a entender otra forma de represión, quizá menos visible que las balas, pero profundamente dañina, la depuración del magisterio. Se llamaba Adoración Cordón Jiménez. Nació en Villar de Maya en el año 1910. Era joven, tenía un poco menos de 30 años y había pasado por varias escuelas rurales hasta llegar a la Escuela Nacional de Niñas de Navaleno poco antes y durante los primeros años de la guerra. El régimen consideró a los maestros y a las maestras uno de sus grandes problemas. La República había apostado por una escuela pública, laica, moderna, y había convertido a los docentes en agentes de cambio. Y la dictadura necesitó controlar esto y escarmentar a este cuerpo. Si uno lee con calma su expediente, lo que aparece es casi una radiografía de cómo se actuaba. El alcalde reconoce que la conducta de Adoración fue buena, que en la escuela no inculcaba ideas contra la religión, ni la patria ni la familia. El único detalle sospechoso que se consigna es que en una clase de ciencias explicó a las niñas que el azul que vemos sobre nuestras cabezas no es literalmente el cielo, sino capas de aire. Es decir, que intentó hacer ciencia en una clase de ciencias. Un padre de alumnas afirma que preguntó muchas veces a sus hijas que qué les enseñaba la maestra y él le dijo a su hija que nunca encontró nada contrario a la religión o a la moral. El cura párroco certifica que Adoración iba a misa, que se confesaba, que se impuso el escapulario de la Virgen del Carmen y aún así se la miraba con recelo por sus amistades y por tener en casa una radio. El comandante de la Guardia Civil admite que su conducta moral era buena, pero añade que poco antes del movimiento empezó a ver en ella simpatías hacia el Frente Popular sin aportar hechos concretos. Ella responde con una lucidez que estremece y señala que las contradicciones. Recuerda que el pueblo en masa apoyó la sublevación, que aquí no hubo ninguna pugna política visible y que resulta absurdo presentarla como una conspiradora. Niega con firmeza que haya negado la existencia de Dios y pregunta cómo puede sostenerse esa acusación si todo el pueblo la ha visto comulgar, ir a misa y llevar escapulario. Entonces incluso el entonces gobernador de Soria, Gregorio Muga, investiga personalmente el caso y certifica que en las reuniones de la radio participaron personas de reconocida solvencia moral y política, que Adoración era apolítica, que era religiosa y que era de una conducta intachable. Y sin embargo la sanción le llegó, y ello conllevó el traslado, la pérdida de haberes dejados de percibir, la ruptura de su proyecto vital y profesional en este pueblo. Necesitamos recordar que hubo un tiempo en que una maestra podía perderlo todo por un rumor, en que una pinada podía convertirse en un lugar de fusilamiento y en el que escuchar una emisora podía costar la libertad. Y a la vez necesitamos recordar que de esa noche larga salieron hombres y mujeres que no se resignaron. Lucharon por organizarse, por asociarse, por educar, por votar, por construir un país distinto. Y gracias a esas luchas, hoy Navaleno tiene un teatro con personas como vosotros para ver este documental, que habla de las víctimas con presencia de instituciones democráticas y en total libertad. Además, en este documental se recogen numerosos testimonios de los familiares de las víctimas que sufrieron la represión de la dictadura. Testimonios como el que narra Roberto sobre cómo una de sus tías fue asesinada tras una falsa acusación. Gobierno que gobierne nada. Tenía un hermano que se supone que era médico, en aquellos tiempos donde había estudiado. Era un tío de barba, se cogía un caballo y desde San Leonardo, 5 kilómetros de la casa lejos, pasaba consulta y se volvía a San Leonardo. Total que una tía mía que debía ser un trozo de pan, con 18 añitos, súper guapísima, se puso mala por la noche y fue a hablar con el médico, ¿no? Buenos días, doctor, que ayer me encontraba mal después de cenar y yo creo que tenía algo de fiebre.
Y el hijo puta del médico dijo, pues mira, subimos arriba que tengo una cama, te echo un par de polvos y te quito la fiebre al momento. Y mi tía dijo, se apuntas con tu mujer, 3 palabras. Y este hijo de perra fue a salir y dijo, en Casarejos hay una mujer roja, es comunista, hay que fusilarla. Y al día siguiente, 16 de noviembre, que estaba nevando, cuando mi tía bajaba al lavadero a lavar la ropa, la detuvieron. La trajeron a Soria y al día siguiente la fusilaron en las matas de Lubia. Una tía mía, hermana mayor, como se vino sin ropa, vino al día siguiente a la cárcel con un jersey. Mire que vengo a traerle ropa para mi hermana. Y dijo, no le hace falta ya, que nos la hemos cargado esta mañana en las matas de Lubia, en el Barranco Loboso. Y mi tía, qué vergüenza matar a mi hermana, y le puso una pistola en la cabeza. Si hablas una palabra, vas con ella. Y mi tía se tuvo que callar y llorando fue a Casarejos, porque estuvieron a punto de fusilarla con la pistola en la cabeza en la cárcel de Sordo. A poco más matan 2 días.